Salvat desapareció, ¿no? Sí, la vendieron. La compró una empresa que se llama Grolier, francesa. Más bien, Grolier compró a su competencia y ya se libró para sus asuntos económicos. A mí me tocó trabajar en Grolier, estaba muy pequeño con los de venta. Tenía 13 años vendiendo libros, pero Grolier es muy fuerte también. Sí. Pero Salvat tenía unos libros muy buenos. Sí. Sí, yo vendí libros de medicina de Salvat. Es que me fui a Centroamérica muy joven. Recording in progress. Vamos a comenzar. Y ahí vendí esos libros. Pues bienvenidos a esta nuestra sesión ordinaria de la Asociación de Escritores Libres Unidos, AC. Como siempre, recalco el AC porque somos los únicos que somos una asociación civil legalmente constituida ante notario público. Pero ya estoy grabando. Ya, ahora sí, ya estamos grabando, ya estamos al aire. Por favor, los que están en el ciberespacio, les ruego apaguen sus micrófonos y ya cuando sea la hora de las preguntas, con mucho gusto, para la manita y les damos la palabra desde donde estén. Bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo, porque es multifacético también. Gracias. Él es escritor, poeta, editor, traductor y nuestro amigo. Gracias. Así de que gracias. eso merece mucho más. Voy a leer un poquito de su biografía y ya para darle la palabra. Él se inició en la poesía muy joven, se retiró varias veces con el propósito insensato de descubrir su conciencia artística en otras prácticas. La presencia poética se dio de manera tardía con la vocación y entusiasmo propio del converso. Ha publicado en revistas y suplementos culturales en México e internacionalmente. Además, ha participado en encuentros y coloquios de literatura también en México y en el extranjero. El último, apenas ayer, fue el Encuentro Latinoamericano de Poetas La Victoria, Ruta Latinoamericana de Poesía. Tiene varias distinciones, unas de ellas son que ha traducido por el periódico Cultura Hispánica de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles desde el 94, ha antologado en la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, por la Universidad de Guadalajara en el 2019, antologado en el proyecto de Ciudad Poema, La Ciudad, la voz de los poetas jaliscienses del siglo XXI, en razón del nombramiento a Guadalajara como la ciudad capital mundial del libro, del 2022, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco del 93, eso fue por parte de la UNESCO. Libros publicados, Hoy el Mundo, edición La Rueda Guadalajara, en el 2014, Poema Arrugado con Lunas, edición Acequia Va de Nuez, Guadalajara, Va de Nuez, México en el 2015, Cuando el cielo desaparece, editorial Barrio Gino, Guadalajara, en el 2016. Parte del acervo de las universidades, School, en Londres, Inglaterra, la Universidad Durham, de Londres, Inglaterra, Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, Polvo Gris, ediciones El Viaje Guadalajara, Jalisco, México, en el 2024. Bueno, pues voy a dejar con ustedes a Jorge Ramírez León, Gracias. que nos va a hablar un poco sobre su trayectoria y sus obras principalmente. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Me da gusto estar aquí. Hace mucho tiempo que yo casi no me presento en ningún lado, no porque pretenda esconderme, sino que a veces me encuentro en espacios que no me parecen de escritores, ¿no?
que me parecen como de gente que intenta que la vean. Y entonces escribe lo que sea y ya se aspavientos y nunca pasa nada, y pasan años y nunca pasó nada. Y encontré esa distancia del glamour, la encontré siempre desde que empecé a escribir. Yo empecé a escribir por pura casualidad. Cuando tenía 11 años me dejaron una tarea, bueno, a todos. Dejaron una tarea y esa tarea era un poema, y el poema era un concurso, pero nunca nos avisaron que era un concurso. Y resulta que quedé en tercer lugar en la escuela y después de la escuela no, quedé en primer lugar y así. Entonces me gané el premio nacional de la cultura olímpica, algo así se llamaba, que eran las Olimpiadas. Y entonces había un premio de teatro, un premio de escultura, de danza, de periodismo, de cine, me parece, o de actuación, y de poesía a nivel nacional, pero no a nivel nacional, por el evento de las Olimpiadas, ¿no? Pero yo no consideré que eso fuera algo bueno. Yo lo creí bueno cuando tendría unos 44 o 46 años. Reflexioné, pensé que ese era un evento importante, ¿no? Pero cuando pasó, pues lo que me gustó es que me nombraron en el colegio, ¿no? Que dijeron mi nombre en el patio, ¿no? Eso me gustó, porque pues, me perseguían por mal estudiante, no por bueno, ¿no? Nunca sabía dónde estaba. Ayer hablaba con mis hijas al respecto de eso, cómo fui como estudiante. Pues yo, si la maestra nombraba a Miguel Hidalgo, nombraba al hombre prehispánico, el hombre, sobre todo las partes históricas, si hablaba del hombre de la caverna, pues yo seguía con el hombre de la caverna. Y de pronto por ahí ya estaban multiplicando, ¿no? Y estaban dividiendo y me preguntaban y yo seguía en la caverna. Yo seguía alucinando, yo seguía imaginando todo eso que me había dicho la maestra, ¿no? Veía a Confucio, a Lao Tse, y ellos ya estaban en las matemáticas. Entonces, pues sí, era un estudiante malo, pero siempre me interesaban en las otras cosas que a los demás, ¿no? Y era lo humano, desde niño, ¿no? Y así me pasó, de tal manera que incluso fui a la universidad, pero pues ya no iba, lo hice a la distancia, sin estar oficialmente inscrito a la distancia, pero yo estudié en una universidad muy moderna, estudié en la Universidad Autónoma de Puebla, que en mi generación, pues ya desde que yo la conocí, nadie podía pasar la lista, ningún maestro, ¿no? Y tú podías no ir y presentar tu examen final, y si lo pasabas, adelante. Y tenías además la oportunidad de presentar los parciales, había parciales, y si pasabas los parciales y promediabas y nunca ibas, pues no había problema, y pues eso me pasó a mí, ¿no? Mientras tanto yo vendía libros en el sureste y en Centroamérica. Entonces era una forma muy, muy fácil de vagar, ¿no? Porque ibas a vender libros, tenías dinero, podías vender, me podía ir bien, y luego me quedaba ya no como vendedor, sino unas 2 semanas de hippie. Entonces, pues era, digamos, una parte de las cosas que me hacían escribir. Y eso fue lo que publiqué al principio. Pero, pues era malo, ¿no? Yo creía que era muy malo. Hace poco leí un poema de esos. Me lo leyó un amigo, vino de visita y lo traía en un papel, y ya nunca me lo pasó, porque se encontró el libro. Yo publiqué de manera así cartonera, no tan bien hechos, antes de que se denominaran cartoneros.
eran forrados nada más con los folders, con las carpetas que le dicen aquí en Guadalajara, y engrapados a máquina, fotocopia y a tamaño carta, ¿no? Y así publiqué y los leía en los camiones de Puebla a Tlaxcala. Yo vivía en Puebla y Tlaxcala de Puebla estaba a media hora. Entonces los camiones guajoloteros, ahí les leía. En el centro de Puebla, yo vivía en Cholula, Puebla. Hay muchas pulquerías y también ahí yo las leía en las pulquerías. Y lo tomaba como un cotorreo. Era vacilada, ¿no? Pero sí tenía intereses estéticos, sí tenía intereses estéticos y creía que políticos. Pero no creo que hubieran sido suficientemente buenos estéticamente, pero sí una postura ideológica, política, juvenil, contestataria. Además vivía en un lugar en donde los estudiantes, mis amigos, los que iban bien a la escuela, pues tomaban camiones, pero pues no para emborracharse, porque sí estaban comprometidos con movimientos políticos, porque era una universidad muy, muy punitiva, muy de izquierda, ¿no? Desde el rector, todos, o sea, ahí no había contra el rector. Ahí el rector, los trabajadores, los maestros, los estudiantes, los empleados administrativos, todos éramos una sola cosa, ¿no? Entonces, las huelgas incluían a todos. Las suspensiones de clases eran siempre debidas en solidaridad a eventos políticos, en los sindicatos de la propia universidad, o por ejemplo de la Volkswagen, de ILSA, de la Resistol, de otras universidades, y también de comunidades indígenas. En el norte de Puebla había una liga, se llamaba la Liga 28 de Octubre, que era una liga de izquierda, muy de izquierda, en defensa de las comunidades indígenas de esa zona del norte de Puebla, con la frontera de Veracruz, en Cuetzalan y por esos rumbos, en Villa Juárez, en fin. Y entonces la universidad era muy política, y entonces eso se me permeaba también, y yo quería escribir cosas en donde se reflejara eso, ¿no? Hoy creo, ahora ha pasado el tiempo, que aquellas cosas que escribí eran al revés, venían de justamente una idea política, ¿no? Y no de una idea estética. Pero los perdí, no sé dónde quedaron. Luego salí de ahí, vine y entré, y finalmente llegué a Guadalajara después de varios años de andar en otros lados. Y llegué a Guadalajara y después de 25 años, algo así, supe que un libro de esos, fueron 3, hasta me da vergüenza los títulos. Uno era La cola de la zorra, y la cola de la zorra pues es la mota, y la otra era La casa del caníbal, la cocina del caníbal, pero pues no es que el caníbal se comiera a alguien, ¿no? No. Está bien. Gracias, señorita. La cocina del caníbal era un cuento de un amigo que le decíamos el caníbal. Y entonces era una de las escenas, era alguien que lo andaba buscando y que se tuvo que agachar y verlo por el filito de la puerta, y estaba en la cocina en un faje con una novia, ¿no? Y eso era el cuento juvenil, ¿no? O sea, la cocina del caníbal era una analogía nada más. Y otro que se llamó Poemas Anodinos, que ese era el importante. Dice, nada más lo leí alguna vez, y por una cosa rara lo leí en la escuela de biología, en la facultad de biología. Y ese poemario apareció hace poco y espero recuperarlo cuando sea posible. Cuando llego a Guadalajara, conozco Guadalajara, hubo una convención, una convención de estudiantes de arte en Morelia. Yo no estudiaba arte,
pero porque en la escuela no había arte, en la universidad no había arte, hasta donde me acuerdo, hasta donde me di cuenta, más bien dicho. Ahí había la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Historia, dejó de ser escuela de la Facultad de Letras, se convirtió en una facultad autónoma, la de Historia, y estaba Historia, bueno, en el primer cuadro de la ciudad, además de la rectoría, estaba la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí había antropología, letras, filosofía. Se desprendió historia, estaba también psicología a la vuelta, los museos, la universidad, ha rescatado muchos edificios del centro de esa ciudad y son edificios muy valiosos, son edificios muy importantes, son edificios de la Fundación Poblana y son edificios, casi todos son barrocos, churriguerescos, son patrimonios de la humanidad y ahí era donde yo estudiaba, pero yo pertenezco a familias de artistas plásticos, a una familia de artistas plásticos, y estos artistas, uno de ellos ganó un premio en la universidad y se dieron cuenta que era mi amigo, que yo era pariente de él, era mi tío. Y entonces, pues por hacerle la barba a él, no a mí, me dieron un título, pues hasta absurdo. Me nombraron director adjunto de la Pinacoteca de la universidad. Pero pues lo único que hacía era entregar volantes, le llaman ahora, no me acuerdo cómo le llaman ahora, en las prepas, ¿no? Decir que va a haber una exposición de arte sacro, por ejemplo. Pero entonces, como me mandaron a mí al congreso de estudiantes de arte. Y así conocí Guadalajara, ya la conocía de vacaciones, pero así la conocí solo. Iba a decir adulto, pero pues creo que todavía no era adulto, por ahí andaba, 18 años, 19 años. Y yo creo que yo fui adulto ya mucho después de los 19 años, ¿no? Y entonces cuando se acaba ese congreso, los de la UNAM de presumidos nos invitaron a la UNAM, a CEU, a un festival de no sé qué, y que iba a haber, y bueno, pues todos los estudiantes de las universidades públicas, sobre todo en mi generación, pues éramos de izquierdota, ¿no? Pues vamos a la UNAM. Pero los de la UDG dijeron, nosotros, compitiendo, los invitamos a Guadalajara. Y entonces me trajeron yo me vine a Guadalajara para perseguir a una mujer. Y así conocí el Guadalajara de día. Eso fue lo que nos ofrecieron la Facultad de Filosofía. Nos trajeron por estos rumbos. Y así conocí este rumbo de la ciudad. Posteriormente vine a trabajar aquí como escribía publicidad y vine y me fue muy bien y no conocí la ciudad de este lado. Trabajaba en Chapultepec y Lerdo de Tejada, en Fifilandia. Pero 4 años después regresé y era otro hombre. Ya había pasado por cosas muy difíciles, duras y también muy interesantes. Y con todo y mis estudios ya no pude trabajar en nada bueno. Y trabajaba de cargador en la IBM, en el Salto, que no es el Salto, es el Castillo. Y vine con la idea de poner un taller de arte, de artesanías aquí con mi hermano, y así lo hicimos. Pero tenía que abrir el campo y trabajé ahí en el almacén de IBM. Y en un partido de fútbol, bueno, trabajaba un sábado, y mi hermano estaba de visita conmigo ya para organizar el taller, y fuimos y yo iba a la IBM desde la central caminera a las 6 de la mañana, me recogían para llevarme al Salto, y entonces yo le compré el boleto a mi hermano para que ese mismo sábado en la noche fui primero a la Ciudad de México y luego a Puebla.
Y entonces hubo un partido de fútbol y yo jugué fútbol y en la bolsa, la camisa traía el boleto. Y se lo di a un amigo de ahí. Un amigo español, como jalisciense, clásico, blanco, ¿no? Barbado, joven. Y jugamos y cada quien se fue por su lado. Él me cuidó el boleto, pero a él se le olvidó y a mí también. Y cuando llego a donde vivía, me acordé, mi hermano tenía que salir de viaje. Y entonces, no me acuerdo cómo fue que me dijeron que vivía en La Penal, en la 64. Y así vine a dar aquí. Y pregunté en cada tienda, ¿no? Hasta que finalmente me abrieron la puerta de una casita chiquita. Y apareció su hermano, y su hermano, contrario a él, moreno, como mulato, chino, jugaba en las reservas de la UDG, bien grifo, y le chiflaron a él en la puerta, y luego supe en la plática con él que pues ya era el último aviso, ¿no? Que porque yo andaba por aquí en Chilango, me creía en Chilango, andaba preguntando por él. Y trabajé en esa época en IBM y así aquí tengo reflejado esa temporada del primer libro que publiqué 20 y tantos años después aquí en Guadalajara, porque antes publiqué en Los Ángeles y antes publiqué también en Morelia, también publiqué para las normales rurales de Ayotzinapa, de Tiripetío y de Roque. La de Tiripetío es de Michoacán, la de Roque de Guanajuato y la de Ayotzinapa de Guerrero, ¿no? O sea, mi literatura era esa, ¿no? Más política que literatura. Okay. Pero aquí voy a leer uno o dos poemas pequeños, justo de esa época, de cuando estuve aquí, cuando conocí este lugar, y que yo trabajaba ahí en esa empresa IBM. Y este es un poema que escribí porque, bueno, nosotros los que estamos aquí, ustedes no, pero los señores, pues son, tú no, tal vez Isaac, somos de la generación del SIDA, ¿no? Cuando fuimos jóvenes se incubó, ¿no? Este poema lo escribí en 1984 y lo publiqué como en el 89, aquí 87. Se llama Paciente VIH. De amores he vivido, recubriendo de besos la ciudad, que han tornado a mis palabras frágiles y a mis sueños en anzuelos. He vivido libertad, amores sin condón, que seguiré siendo ladrón de flores, que regalaré a mis neuronas, a las vivas y a las muertas. Esta noche va por un deseo, por otro amor, y si de alguna vomitada no reviento, mañana partiré preso entre las calles. Paciente VIH. Todavía me parece que es notorio ser joven y ser poeta, ¿no? Y voy a leer uno también con ese corte y también de esa época. Ese es mucho más viejo, pero lo publiqué, lo terminé de escribir aquí en Guadalajara en el 85. Hoy el mundo se inauguró con el parto sin dolor, en la espera del camión, con las botas raspadas y los ojos para atrás, con otra niña violada, con otro pinche indio muerto, y Zapata tirado en un rincón, impreso en una playera, con otra pinta en la pared. Tiranetas, proxenetas, anfetas, tiranetas, anfetas, metralletas, anfetas, tiranetas, proxenetas. El ordenador está prendido, haciendo clic. Elisa bailando, VIH, ignominia, fax track. Este es Hoy el mundo. Bueno, pues,
digamos que son los poemas que yo decía en un momento dado, que eran como el final de mi juventud, porque creía que ya estaba haciéndome viejo, pero pues no. Bueno, este libro es muy chiquito, apenas cubre un libro, o tal vez no, a lo mejor es solamente una plaquette, ¿verdad? Porque hay una publicación de él en así industrial, y sí parece un pequeño libro. Pertenece al acervo, nomás que no lo descifró bien el señor, de la Universidad de Cambridge, en Londres. Porque cuando han llegado personas investigadoras de varios lugares, como de Nueva York o de New Jersey, en la Universidad de Princeton, o también Cambridge, o también Surrey, también la Universidad de Milán, también la Universidad de Sao Paulo, la de Buenos Aires, que han llegado a investigar sobre la literatura underground en México, pues me nombran. Por eso no me gusta venir a estos lugares, porque tiene uno que nomás estar hablando de que yo soy bien chingón, pero eso pasó, y este libro lo eligieron para Inglaterra y es objeto de estudio en esa universidad. Y algunos otros, otro que es un libro que se llama Cuando el cielo desaparece, que me parece a mí el libro más débil que he escrito, pero ese cabrón se ha ido por todos lados y le ha ido muy bien, ¿no? Y hasta dinero me han dado por él, ¿no? Eso es muy bueno. Porque por los demás libros no ha habido tanto, o nada. También, cuando llego a Guadalajara, yo venía de paso, por segunda vez. La primera vez escribí publicidad, pero la segunda vez venía de paso solamente a poner un taller de artesanías, y pues me quedé aquí. En estos días estoy cumpliendo 41 años de estar en Guadalajara, y venía de paso. Pero durante mucho tiempo, porque es muy difícil de vivir incluso de artesano, no solamente de artista, de pintor o de escritor, y de poeta menos, ¿no? Pero sí, uno va teniendo vida, y no fue para mí un sacrificio decir que ya no a la literatura. Sabía que ahí estaba latente, y fui maestro muchos años. Fui maestro de historia más de muchos años, 20 y tantos años. Durante ese tiempo escribí muy poco. Nunca dejé de ir a los lugares bueno, sí, fui dejando de ir a los lugares, más bien dicho, en donde estaba ahí el movimiento del arte, donde estaba la poesía, donde estaba la pintura. Me confunde los poetas me presentaban, los poetas creían que yo era pintor, y los pintores creían que yo era poeta, por mi familiaridad con los pintores, y porque soy un pintor frustrado. Pero de pronto la vida se me acabó, y no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía salud, no tenía nada, solo. Y hice lo probablemente más absurdo. En vez de buscar trabajo y atender mi salud, comer, me dediqué a escribir. Tenía en la memoria un montón de cosas perdidas, porque perdí montones. Yo no me acuerdo, pero me dijeron que dejé encargado un portafolios, y en ese portafolio traía adentro un morral, y el morral atiborrado de libretas llenas. Y un día en el Scratch dijeron que tenían mi portafolios en una casa, y luego ya que fui me dijeron que ya no la encontraron.
A lo mejor creyeron que era buena literatura, ¿no? Y ya se la chingaron. Pero no me importa. Cuando regreso, porque también se perdió por ahí una computadora, y yo postergaba y postergaba. Ay, muchas gracias, yo soy adicto a esto. Ya sé, yo también. Otro café. Salud. Y entonces nunca encontramos la computadora. La computadora ya por ahí estaba perdida y decidí, después de creo que 15 años, 14 o 15 años, decir, bueno, ya no la voy a buscar, porque el que tenía la computadora murió. Y dije, bueno, pues ya no tengo pretexto, ¿no? Y tenía en mi cabeza imágenes, tenía en mi cabeza imágenes de los poemas, tenía las imágenes, pero tenía las imágenes y no tenía los versos. Y en otros momentos tenía de otra manera también tenía los versos, pero incompletos. Tenía también las emociones del poema, los temas de los poemas, pero no lo tenía más que algunas líneas. Y tenía una pero tenía la certeza de que lo que había escrito tenía un valor poético, porque en una ocasión a uno de esas vacas sagradas me lo encontré en el Madoka y entré al baño y lo vi. Los que conocen el Madoka al final juegan dominó, ahí andaba entre esos, no jugaba él. Y yo lo vi además, ya que estoy hablando de ver, destrozar a sus alumnos, a sus talleristas y sobre todo mujeres. Y es una gran figura. Me la acerqué y le pregunté por una palabra que no entendía qué B tendría, si V o B. Devastamiento, cómo se escribía. Entonces me preguntó por qué, pues me explicó por qué, cuando es de lo humano y cuando es de lo natural, de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Cómo se escribía? Y me dijo que por qué, le dije porque era de un poema y me lo pidió, pero en ese entonces en el Madoka daban una servilleta de papel, ahora no, y lo escribí por detrás, y entonces él me dijo que era arte. Y dije, pues con esto tengo para saber que estoy escribiendo bien, ¿no? Y esa imagen de ese poema la tenía ahí, y otras, muy pocos, pero sí tenía en mi cabeza las sensaciones del poema. Cada poema tiene una sensación distinta. Una obra de arte debe tener la sensacionalidad, decía Amadeo Modigliani, un pintor italiano muy importante de la Escuela de París. Él vivió en París desde el 907 por ahí y murió en el 920, 907, 908. El pintor que le llamaban el retratista del alma, y pintaba sus cuadros sin ojos, sus retratos. Hablaba de la esencialidad. Entonces yo entendí, yo tenía ese recuerdo, la esencialidad, en donde yo creo que está la carne, ¿no? Está el recuerdo de vida del poema y la vida mía, no del poema, ¿no? O la vida o la sensación de vida que me daba el poema. Y entonces me fui a mi memoria e intenté escribir una memoria de todo eso perdido, y que ahora que estaba libre, sin trabajo, sin dinero, me podía suicidar, no había ningún problema, ¿no? Pero ¿cómo? Nomás iba a ser un número más. Y dije, bueno, pues cuando menos como poeta. Y entonces traigo ese libro que es posterior a no me acuerdo si son
son a la par, ya recordé. Este libro le hice un par de poemas y estaba con este y no podía salir de este, así que decidí darle una revisada final y ya entonces me aboqué a Poema Arrugado con Lunas, que este poema me ha traído muchas cosas buenas. Conocí a la mamá de unas niñas que andan por ahí por este libro. Voy a leer un poco de este libro. Ese libro también tiene una condición que me hizo sentir bien, que aunque no estuviera escribiendo, aunque me hubiera alejado y que escribiera esporádicamente, yo sentía que cada que escribía sí había un avance, y entonces como si hubiera escrito 7, 9, 10, 15, 60 poemas y no hubiera escrito nada, y solamente uno entre uno y otro mucho tiempo en donde pude haber escrito un libro, pero sí notaba que había un progreso. Y cuando me aboco a este, sí me dio ese gusto. Con la movilidad de las cosas, espero el zumbido de la palabra que acierte al verso, antes que se pierda como el humo por la barranca del cristal veteado. Sueño delirante, musa perversa, te basta un guiño para opacar al sol. En tu postura se desorbita la tierra, vibrando tu lengua en lo más hondo de mi yo animal. Esa es musa perversa. El aguijón en mis manos, con las venas llenas de veneno, subiendo desde el sótano, marea que cubre todos mis parajes, ajeno a la simplicidad del que ignora, desorbitado, con la mirada iridiscente, llega a tu boca para darme más veneno. Ese se llama Veneno. Pues cualquiera. Desde la penumbra en otro sueño de cristal, me sonreíste sutilmente. Tu boca olía a naranjas frescas. El viento sobre la tierra, agresivo y helado, endureció otra vez este cabrón dolor. Mansamente, ahito, me bebí tu luz tras la puerta, temblando la pluma entre mis dedos, ignorado, con el color oscuro de los pinos, sucumbo en las cenizas. La cúspide me embriaga la mirada, al borde se vislumbra el poblado de la falda, oigo tu nombre, Aida, algo rueda en mi cabeza y falla. Entonces emprendo el vuelo con alas de sal y azúcar para aterrizar junto a tu mesa y vaciarte un costal de flores, sangre eterna. En la helada tarde preparo la pócima, lucho con las sombras, clorofila de la celeguis. Bailo con la muerte en tu ventana rota. Brotan los versos indulgentes, satisfechos, terracotas. Como los driudas, otra vez vuelo sobre el cielo en otro idioma donde no hay principio ni fin. Flores de montaña. Este es un poema. Gracias, gracias. Bueno, voy a leer ahora una así más difícil porque vengo acompañado. Está bien.
Algún tiempo hice algunos fraudes porque le escribía a un periodista y él era el que publicaba. Yo era un chamaco. Y entonces, una vez lo estaba esperando en un lugar no muy sano. Entonces me vieron que yo era un hippie ahí y me quisieron correr. Y sí, me corrieron. Me fui, pero me corretearon. Entonces llegué. Estaba en una ciudad marítima, en un puerto. Entonces llegué a un lugar donde había una fiesta y ya estaba ahí la playa y todo. Pero no es un lugar turístico, es un lugar petrolero. Y ahí me escondí de la persecución. Y ahí bailé. Me escondí entre todo el barrio, ¿no? Y salió un poema extraño, diferente a todo lo que acabo de contar. El filo del vaso me corta. Debe ser Charles. Amargo. Ruedo por las escaleras. Del fango. Huyo a la loca droga. Luz que me consume. La furia en otra esquina, entre tus piernas, con otra dosis, en otras aguas. Esta es la loca droga. Y ya, por último voy a leer de este poema. Iba a leer dos, pero hace mucho que no leía este libro. Isaac lo está preparando la próxima edición. El arrebato de escribirte lo trae el azar del viento en la sombra de mis sueños. La levedad de tu presencia me rompe los sentidos. En el naufragio, en el silencio, intuyo palabras nunca dichas, con el perfil de tu memoria, hablando entre paredes, sin que nadie me hable. Arrebato se llama. Bueno, pues este libro tiene 16, 17 años, publicado 15, no me acuerdo. Y pronto haré una segunda publicación. Y yo no sé si tenga mucho tiempo, pero este otro libro es el que quiero vender. Este libro es un experimento este libro lo escribí, aquí está una niña que tiene 9 años, que se llama Sofía y que es mi hija. Y también está otra que se llama Alondra, que también es mi niña. Pero cuando Sofía estaba en la panza de su mamá, escribí este libro. Este libro me sorprendió con la muerte de mi padre. Y este es mi papá. Esta es la foto de mi jefe. Es un libro experimental. Este es un poemario hecho a partir de las ideas de poetas, de los poetas beats, que son unos malditos, que son drogadictos, homosexuales, absolutamente decadentes, ¿no? Geniales. Y uno de ellos, digamos, uno del líder intelectual de todos ellos, William Burroughs, plantea una forma de escritura que también se ha llevado al cine, que se llama, creo que se pronuncia back up, que es como una especie de collage de cosas encimadas. Y yo hice un experimento sin encimar, sin escribir y luego encimar, sin recortar, sin escribir directamente, entre dos espacios, con dos espacios, más bien dicho, con 2 o 3 figuras literarias o poéticas, más bien dicho, o con 2 o 3 personajes en el mismo verso, o con 2 o 3 historias en el mismo poema. Es un poema largo, es un poema que tiene la mitad del libro, está dividido en números, de tal manera que también puede verse como que cada poema es individual. En la Ciudad de México alguien dijo, y con toda razón, de que este no era un poema, porque nada más se publicó, porque en México hubo lecturas parciales nada más. Se deben de leer, si no en orden, sí en corrido. Son muy experimentales y también le tengo mucho cariño a este libro porque
experimenté, y además el tema es muy fuerte. El tema es el umbral, el paso anterior a la sobredosis o a la muerte. Y hablando de la violencia y con distintas voces y tiempos. Es un experimento. Me hicieron una presentación en Canadá, en Vancouver, y aquí dice Ian Sherman, un escritor, actor maravilloso, joven, tapatío, aunque estaba allá en Vancouver, y dice que es un desfile secuencial lineal en que el equilibrio y simetría del ritmo paladean un misterio. Gracias a Ian que dice esto, al Pope le dicen, le digo yo, también al Pope, pues sí, es eso. Esa es lo encontró muy bien, la definición de lo que quise explicar hace un momento de cómo es que está este poemario. Un amigo pintor, también de la Ciudad de México, entendió el poemario e hizo lo interpretó con pintura, y se hizo una exposición con Sergio Fong en el inicio de las festividades literarias de fin de año, que está la FIL y todo lo aledaño a la FIL. Y hay una interpretación ya estética a esto, digo, gráfica, y voy a leer 1 o 2 nada más. ¿Sí estoy a tiempo? Todo ¿Sí? lo que quieras, sí. Voy a leer cómo inicia, de una forma en que inicia. Dice: en la primera línea del horizonte, un polvo gris, templando el charco, el rostro contra el agua, papel que flota a su afiliación. La muerte, dando los buenos días, 1 a 1 en fila, por un vaso de leche con diazepam. Estacas marrones, poquito abajo, sin espanto, cruzando los brazos. En la calle, un muerto más. Tropiezo con gusanos, el costal apesta, arpías que vuelan por detrás de la esfera. Así empieza. Y voy a leer una parte por acá, a ver dónde. No, vengo con mis hijas, ese no. Bueno. Ya me acordé dónde es. Sí. Aquí. La calle acecha sonriente, besa la sangre, da la vuelta en la esquina, rayas azules cubren el cadáver, anciano en la basura, ceñida en el negro, la voz loca, preñando el aire, en su espalda porta camuflaje gris, con la bala en la cabeza. El odio animal en sus ojos, viento agrio, hollín sobre las rocas pardas, se desorbita la tierra, no hay tranza con esta pasta, 3 perlas a 3 tolecos, cambio de vagón. Despertar, angustia con sombrero gris. Aquí, todos los locos tenemos un número. El 6 es el poeta, el 7 es el de la máscara. Yo soy el 33. El guiñapo que está allá sentado es el 8, es el dueño de la celda. El frío se agazapa en el rincón negro, metálico, amargamente llora, sumido en el estallido del octano.
Una mínima sombra se agacha entre las hendiduras de los mosaicos. Se lee un poema eróticamente salvaje a cuadros. Se mueve el de la farmacia con todo su temple. Rola los gamis. Su mano artrítica de venas violeta se pierde laberinto adentro. Este es un libro bien pacheco, experimental. Y lo que quise mostrar es cómo se fue moviendo la poesía, ¿no? Cómo se me fue moviendo. Y como soy un abusivo, voy a leer Adelante. algo que se refiere a cómo escribe el viejito de ahora, ¿no? Ya no soy tan salvaje. Este es un libro que tengo en un concurso. Si ustedes rezan y me lo gano, les invito unas tortas. No es cierto. Hacemos una fiesta, ¿verdad? Mi deseo lleva un último gesto, pálido, loco. Me veo en la tristeza del vaso, en la pared que no soporta al mareo. Aprenderé a morir en la furia del espejo. ¿Quién me perdió en este sueño ardoroso, en este cielo que me hunde? Iracundo, arde el poema, siembra el sueño que diluye el aire, canto desolado, rompiéndose en la lluvia. Luego, cuando muera, se perderá en mi miedo, en disperso perfume amargo, en la piel de mi memoria, en el rostro que fui, en la cisterna de mi cerebro. He perdido el deseo de perder. La muerte, indulgente, me mira, me canta canciones obscenas. Sueño, yacente, mordiendo senos, volcados de amor. Desabrigado en la oscuridad, me vierto, me renuncio. Solo una grieta en la pared, un polvo sinuoso, un fuego abandonado, un dolor en la sombra, la orfandad en el frío que se mueve, me mutila sobre el silencio crispado de muerte. En el aire quieto, el destino se torba en el silencio de la luz, donde el sueño impuro se atiza, sonámbulo, desnudo de palabras. He soñado que me sueño animal, olvidado, confuso en el orgasmo. Presentía un incendio en la tierra, serpiente que se cierra implacable, donde todo se va por la penumbra. Un ir y venir hacia un lugar del viento, no el tiempo, no el amor, sino el hilo miserable de la ausencia, vestido de pájaro, desolado por la espera, buscando asilo. Mas ahora, con un sabor amargo, dibujo otra orilla de la noche, otro sol muerto, sin saber cómo será mañana el patio de la víbora. Bueno, muchas gracias. He hecho una lectura así, como un abanico, de una temporada para acá y más allá de aquella parte de mi primera juventud, ¿no? En donde no me sabía poeta, pero lo presentía, ¿no? Muchas gracias. No, Jorge, Sí. muchísimas gracias. Mira, después de que nuestro expositor nos platica, luego preguntamos a ver si hay algo. Yo quisiera hacer algunos comentarios porque tú dominas para mí el género más difícil de escribir y de leer es la poesía, ¿no? Uh-huh. De verdad es mi admiración para todos los poetas porque no es fácil, ¿no? Uno puede decir, voy a escribir un poema, pero la verdad es que no son poemas, no son pensamientos.
pero la diferencia pues ahí se está viendo, ¿no? La madurez, cómo fuiste avanzando. En todas ellas, das a conocer un lugar, un tiempo, un hecho histórico que está pasando, ¿no? Y tú lo captas y lo plasmas ahí, en esa poesía. Y desde que comenzaste con el cartonero, ¿cómo le dijiste? Sí. Cartonero, sí, hasta lo que acabas de decir, pues todos tienen una característica, tienen un sutil toque erótico que te hace dilatar la pupila cuando está ahí, sin caer en lo vulgar. Ahí está ese toque. Y como en nuestra asociación y de los que nos escuchan posteriormente también, hay quienes están incursionando en el arte de escribir y en el arte género específico de la poesía. ¿Te llegó a ti a suceder el síndrome de la página en blanco? Y si fue así, ¿cómo lo solucionaste? Escribiendo. Tengo un poema que escribo que me salió así. Página en silencio se llama. Yo creo que te habla, ¿no? No me preocupó. No me preocupó porque no sé a los demás. Y yo no sé si escriba pues una buena poesía, pero la siento. Entonces cuando la página ahí no da, me doy cuenta por qué no lo siento. Y estoy forzándome. Hay veces que lo que me sucede es que como se va sumando, me voy cargando de no sé bien qué cosas que me van haciendo pensar y sentir. Y entonces cuando me enfrento otra vez a escribir, pues estoy seco, pero estoy tapado, pero no estoy seco, más bien dicho. Y necesito leer algo y zafarme un poco de todos y leer algo referente, ¿no?, a la poesía. Generalmente poesía. He leído mucha poesía en los últimos tiempos. Unos 20 años o más que leo más poesía que cualquier cosa. Y entonces, eso me lleva a que leo a otro y ese me destapa. Y me voy. Y puedo escribir un poema y nunca dos, o cuando mucho he escrito dos y cortos en una sola noche. Entonces así es el proceso. Es carnal, ¿no? Pero por ejemplo, para escribir este poemario, a la mamá de mis hijas, a Sheila, le dije, he escrito un poema y escribí, se lo enseñé y me dijo, es igual a los de siempre. Y yo tenía pendiente esto, ¿no? Y entonces lo que hice fue concentrarme y estudiar. Pero no solamente me concentré, sino también me convertí en un actor. El sentimiento que quise decir era muy grande y son muchas cosas. Entonces todo lo fui pensando como si lo fuera a actuar. Y entonces cuando llegué con él, todavía me intoxiqué un montón, como un mes leyendo El almuerzo desnudo, que es para vomitarse, ¿no? Entonces todo cargado de esa inmundicia, ¡guas!, me lo aventé. Y escribía un poema al día. Y no tiene arreglos, tal cual, aunque no me crean. Luego cuando lo quise arreglar, más bien lo desarreglé. Pero me interrumpió la muerte de mi papá. Y lo detuve. Y regresé con él. Escribí un poema aquí de mi padre.
Pero sí, no me ha sucedido eso, no me ha preocupado. Y por ejemplo, ya aprendí, ¿no? a que me puedo alejar y voy a acumular cosas, ¿no? Y ahora ya no me preocupa mucho acumular, sino que lo que tengo, porque tengo muchas cosas sueltas, hacerlas libro, ¿no? Necesito estar preocupado en editar, corregir y editar. Porque también hay muchos trabajos que he hecho que se tienen que corregir. Perfecto. ¿Comentarios? Jorge, ¿cómo Sí, estás? Bien, Isaac. Muchas gracias por invitarme, Isaac. Es un placer aquí tenerte con toda la banda, con todo lo que vienen Sí. siendo los chicos, Con los jovencitos. los jovencitos, los chamacos, hablando de libros, hablando de poesías. Ahorita estás incursionando en lo que viene siendo la cuestión editorial. Estás editando libros para varios escritores, no nada más aquí en México, también en el extranjero. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Ninguna. Estoy empezando, estoy haciendo. Yo no me veo como editor, aunque la función es esa, ¿no? A mí me gusta mucho la música y me gusta el proceso de la música contemporánea, el rock, por ejemplo, el jazz y eso. Digamos, me gusta, me atrae mucho. No es que me guste solamente, sino me atrae entender los procesos creativos de la música, de la industria de la música. De ahí hay una figura que es el productor. El productor se mete con los músicos y con el cantante, ¿no? De un grupo o de un solo intérprete. Y ese le ayuda, lo guía técnicamente, emocionalmente, estéticamente, artísticamente, para que tenga un mejor producto o un producto más legible, ¿no? Eso es lo que intento. Y la experiencia que tengo como editor, en el trabajo editorial más bien dicho, fue con unos amigos inadaptados que tuve hace mucho tiempo, que son mis amigos. Bueno, quedamos dos. Y trabajábamos de noche y publicábamos libros hasta de medicina homeopática. Pero mi interés era ese, ¿no? Yo estaba con el diseñador y le decía, pues aquí le vamos a poner rojo y aquí azul, y si buscas tal tipografía o vamos a ver tal imagen, vamos a lo que ya estaba hecho, hacerlo un producto, un buen producto. Ok. Háblanos Buen ahorita objeto. del proyecto que estás trabajando, bueno, que te estoy ayudando a trabajar. Sí. ¿De qué trata y todo el asunto? Pues es una novela escrita en inglés, para empezar, y es una novela escrita para el público, para el lector norteamericano, para el lector joven. Quien lo escribió no sabía por dónde andaba literariamente, pero sí sabía por dónde andaba estéticamente, y sí sabía por dónde andaba en términos también intelectualmente. Pero no tenía referencias al respecto de la literatura norteamericana, ¿no? Entonces yo he trabajado con él eso, porque es muy joven. O sea, mi labor no ha sido de corregirle las comas ni las frases, sino ponerlo a leer y a experimentar desde otro género, desde la poesía y leyendo, porque yo creo porque es un muy buen método. Iba a traer un texto que publiqué para la Universidad de Austin, que habla sobre justamente ese proceso, porque me pidieron una nota sobre la literatura oficial y la literatura no oficial, y yo no pude escribir eso, pero sí escribí el por qué le entré a la literatura. Y entonces en la búsqueda me encontré con el prólogo de La muerte sin fin de José Gorostiza, en donde nombra a José Gorostiza que la unión de dos artes, con el pretexto de la poesía, puede lograr cosas magníficas. O de dos géneros, ¿no? Entonces eso es lo que he hecho con este joven, en que
que lea a determinados autores, a determinados poetas y que escriba poesía. Y que después de leer a determinados autores, pues, en algunos ni siquiera pasajes, sino apenas, digamos, como las pinceladas estéticas para los episodios de su obra, tenga fresca la presencia de algún autor. Y eso es lo que hemos hecho. Ok, una pregunta más. Tú estás ayudando a los escritores a hacer sus producciones en inglés para un público norteamericano. Aquí tenemos varios escritores que escriben muy bien en español, pero les falta esa guía. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues hacemos un taller, si ustedes quieren. Y hacemos lo mismo, nada más que en español. ¿No? No, digo, para sería que más ellos, fácil. Para que ellos puedan publicar en inglés. Para que ellos puedan publicar en inglés. Bueno, el problema es que aquí, a mí, yo con este joven es un amigo, es hijo de un amigo mío. Pues él le dijo, yo tengo un amigo que escribe, ¿no? Y que publica. Y entonces se acerca y me dice, pues sí, pero escribo en inglés. Y entonces, pues bueno, los dos entendemos que yo no hablo inglés, que yo no soy de la lengua inglesa, que conozco, que no sé exactamente que conozca, sino que me atrevo a la aventura de la literatura. Y me aventuré también en el inglés, ¿no? Pero yo supongo que lo que podemos hacer es escribir en español y que alguien traduzca. Estoy cercano a muchos traductores. Yo fui maestro muchos años, tengo un alumno, es un ex alumno, con el que hago muchas cosas de literatura, que es políglota y que ha traducido sobre todo al francés, pero también al inglés. Mi sobrina se dedica a traducir al inglés y al francés. Por allá en el ciberespacio, ¿alguna pregunta? Ah, sí. Adelante, Sarita, abre tu micrófono, te escuchamos. Listo. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Gusto en saludarlos al invitado. Una disculpa porque voy llegando del hospital con mamá, pero dije que a ver, y me la haya escuchado. Le agradezco que nos haya acompañado. Soy la tesorera de la asociación y felicitarlo, que ya tendré oportunidad de escuchar y su participación. Yo quisiera hacer una muy particular. Yo soy jubilada desde niña con Cristo y conviví con las letras y con la rima y ¿ya se escucha? Sarita, te estás congelando. A ver, adelante otra vez. ¿Concreta la pregunta? Yo te escucho, pero... A ver, ¿ya me escucha? Sí. Entrecortado, pero adelante. Yo te escucho perfecto. Aquí no se oye. Okay. Aconsejo que no se escucha. Sí, ahí ya, ahorita sí. A ver, déjenme. ¿Ya? Adelante. A ver, espero que ya. Entonces, una pregunta para decir lo que dije. Usted como experto, Fernando, como escritora de 4 años a la fecha, y que no me había descubierto mi gusto por la poesía, a raíz de la muerte de mi padre hace 6 meses, me siento con esta necesidad, voy a llamar necesidad sobre el particular. Y ya tengo 60 o 80 textos que yo le llamo poemas, pero yo no tengo la formación de escritora. Y estoy en la disyuntiva de si me atrevo, y me gusta esa palabra que usted dijo, aventurarse, pero hasta qué punto es conveniente si no tengo los elementos necesarios para considerarme como poeta, porque no lo soy, pero sí puedo expresar mi sentir.
es bueno aventurarse o mejor seguirse preparando y luego publicar, aunque ya publiqué algo a manera de novela, pero de poesía no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que es muy bueno que sea una necesidad, que por necesidad esté considerando escribir. Eso es importante, yo creo que es lo más importante, que el arte es una necesidad, no es una convicción, es una necesidad. A veces estorba mucho, uno la puede maldecir, mandarla a la chingada, es difícil a veces soportar eso. Lo además lleva a uno una responsabilidad supuesta, porque dice, ¿cómo voy a defender todos y cómo voy a poderme nombrar poeta? Pues no nos nombremos poetas, sino que hacemos poesía y que tal vez hacemos que somos poetas. Pero además le puedo decir que hay mucha basura en el mercado, muchísima, y gente que escribe terrible y que se expone y que sale por todos lados, que tienen premios, está llena de rufianes, así que no se preocupe. Habría que hacer, pues, si no hace un taller, haga un taller de sí misma, comparándose con otros o con otras autoras, poetas mujeres, por ejemplo, y compararse, o no tanto como compararse, sino como que reflejarse con esas poetas otras, ¿no? Otras personas de otro tiempo o actuales. Yo le recomendaría a la poeta que más, que más, no sé si es la poeta, independientemente de que es mujer, más importante para mí en la vida. Sé que lo fue, pero independientemente de mujer, es Emily Dickinson, que solo publicó 6 o 7 poemas en su vida y estuvo encerrada 40 o 30 años escribiendo en su casa. Era una burguesa, era gente muy adinerada de la primera parte del siglo XIX de Estados Unidos, y la poesía norteamericana, la referencia a la poesía norteamericana es Emily Dickinson y Walt Whitman. Solamente ellos dos, ¿no? Son los fundadores de la poesía, aunque haya diferencia de 60, 70 años entre uno y el otro, entre ella y el otro. Digamos que yo diría que Emily Dickinson es la Sor Juana Inés de la literatura norteamericana y le recomendaría ampliamente leerla. Escribe además cortito. Okay. Perdone. Alondra, tienes que estar de este lado, por favor. Pero ya se puede ir a la calle. Discúlpeme. Es que vengo con mis hijas. Le agradezco mucho. Sí. Le agradezco mucho su sugerencia. Sí. De manera así muy particular. Atreverse a publicar, aunque no tenga el conocimiento absoluto y demás, muy arriesgado, me puedo arrepentir. Te lo digo porque tengo una maestra extraordinaria que tiene todas las cartas credenciales, como suele decirse, pero yo no pretendo escribir para gente experta, yo pretendo escribir para gente de mi edad, gente de mi común y corriente, vaya. Claro, está muy bien. Los poetas somos comunes y corrientes, ¿no? Un poco más drogadictos, pero nada más. Muy bien, muchas gracias. Sí, para servirle. Buenas noches. Bueno, yo tengo otra. Sí. Quisiera saber tu opinión, ahorita que decías de que hay mucha basura circulando en todos lados y de todos los géneros. ¿Qué opinión tienes sobre la inteligencia artificial, que tú le das un título, un tema, una idea, y por $19 te desarrolla todo un texto? $19, está barato. ¿Está barato? Para hacerme un libro. Pues yo creo que la literatura, yo he leído algunas cosas poquititas. Bueno, es que creo que
por ahí hay un farsante que publicó y que lo hizo la inteligencia artificial, pero para hacer un programa de un taller de escritura, no de literatura, de escritura, que me pidieron, me estaba rompiendo la cabeza y le dije a la inteligencia artificial y en 2 minutos me dio toda la clave y ya no lo acomodé. Yo creo que para eso es muy bueno, ¿no? Como para hacer, por ejemplo, una tarjeta de presentación, pero lo demás se le nota que no tiene carne. Y no sé hacia dónde, yo creo que nadie sabemos, o a lo mejor los perversos que dirigen eso saben hasta dónde nos van a llevar con eso. Es muy probable que lo sepan, que tengan la certeza, pero yo creo que la inteligencia artificial, por lo pronto, se le nota lo artificial, ¿no? Yo creo más en la inteligencia artesanal, ¿no? Porque no dejamos de ser artesanos, porque nosotros dudamos de una coma, dudamos de un acento, dudamos del acomodo de un renglón, ¿no? Y esto provoca que hagamos que tenga humanidad. Por ejemplo, si alguien le diseña la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial no es nueva, porque la computadora es un artificio también, ¿no? Pero el diseñador gráfico está siendo desplazado, pero el diseñador gráfico hace mucho tiempo que trabaja con equipo, no con dibujo, no es dibujante. Dio miedo el cine también, ¿no? Y la radio, pero creo que aquí sí hay una gran perversidad, porque el radio y el cine sirvió para muchas cosas, también para la guerra, pero la inteligencia artificial va a servir para la guerra. La inteligencia artificial está metida, es un eco que está aquí, que nos está hablando, pero es un eco que trae solamente informes, que trae frases, que trae fórmulas, pero que cuando tú le haces ver a esa cosa que está ahí, que no es tan inteligente, se echa para atrás. Yo ya lo hice, ¿no? Yo experimento pidiéndole obras plásticas y de pronto decía, no puedo, ya no puede. Yo creo que la literatura hecha a través de eso no se le nota la carne. Okay. Entonces no hay que temerle. Además, aquí estamos para luchar. Yo creo que la resistencia tiene que ver también con el arte, y entre otras cosas, pero mucho con el arte. Y porque los que lo hacemos porque tenemos la necesidad, y entonces no necesitamos de artificios, lo traemos en la carne. Excelente. Sí. José. Jorge, me llama la atención algunas cosas. En lo particular, pues tenemos diferencias muy grandes. Tú escribes poesía, yo ni la leo, o sea, soy poco lector de la poesía y más bien me gusta escribir cuento, novela y algunas cosas parecidas o relativas a ello. Sin embargo, pues yo creo que hay un aprendizaje muy grande para mí de lo que acabas de decir, y ese aprendizaje es que cuando escribes, para hacerlo necesitas sentirlo totalmente. Si no lo sientes, no funciona, no sirve lo que está ahí, o a lo mejor sí sirve, pero no es lo que tú quieres. Necesitas sentirlo. Y te diré, me llama la atención que empezaste a escribir desde muy niño y has seguido escribiendo con lapsos de tiempo, etcétera, pero has seguido escribiendo. Yo empecé a escribir hace muy poquito. Después de los 70 años empecé a escribir. No se te notan. ¿Verdad? No se te notan. Después de los 70 años empecé a escribir. Y creo que me pasa algo similar cuando estoy escribiendo. Mi maestro, que está aquí presente, Martorrep, nos dice 15 minutos escriban todos los días. Y bueno, no es charada. Yo tardo a veces 1 hora para empezar a escribir, o sea, acomodándome. Aviento una cosa por aquí, aviento otra cosa por allá, acomodándome. Y cuando ya logro acomodarme,
empiezo ya cuando siento la necesidad de escribir, cuando ya traigo las cosas, cuando ya no me queda otra más que empezarlas a aventar, empezarlas a soltar, me concentro de tal forma que me ha pasado, me paso de los 15 minutos. En alguna ocasión me aventé más de 15 horas sin moverme, sin levantarme al agua, sin comer, sin nada. Y la verdad que sentí que ni siquiera había escrito 15 minutos. O sea que Sí. o sea, es la belleza, es la belleza de sentir lo que estás haciendo. Muchas gracias por ese. Sí. Pues yo creo que ese consejo no debo de soltarlo Sí. por ningún motivo. Si lo tienes, pues lo debemos de tener todos. Sí, Picasso decía que la musa no existe, que te sorprenda trabajando, pero el poeta, sobre todo, no necesariamente tiene que estar escribiendo todos los días, es imposible, pero trabajar es estar pensando en estar acumulando, etcétera, y viendo las demás artes. Vargas Llosa es un homus escritor, escribía todo el día. Y me parece que Bioy Cáceres le planteó a él, a Vargas Llosa, que hay dos formas de literatura: la esposa y la amante, ¿no? Y con la esposa hay que estar todos los días, y es así metódico. Y la amante da sorpresas, entonces hay que esperar esas también. Yo no creo tampoco en que hay que ser así como un soldado que todos los días, sino que hay que nutrirse de muchas cosas para que llegue un día en que lo hagas, ¿no? También por ahí. Creo que Alondra quiere preguntar algo. Sí, dime a Lolo. Ven, hija. Pregúntame con el micrófono. Aquí para que te vean tú. Para que te vean allá en la... ¡Ven, Sofía! ¡Rápido! Que te conozcan. Vas a salir en un video. Ellas son mis agentes literarias. ¿Qué hago? ¿Qué vas a preguntar? Pregunta ahí se va a oír. Ya mañana nos vamos. Ya casi. Bueno, es una pregunta. En un minuto, 100 minutos más. Es una gran pregunta, además. También tengo hambre. Ah, sí, ahorita vamos a comer tacos. Bien. Cuesta Marco Roberto y ya. Ah, Artur, adelante. Ándale, ya vamos. Ya voy, hija, esto es trabajo. Espérame tantito. Yo soy tu hija. Sí. Se llama amante, la esposa y la hija. Ah, Maestro, amigo Jorge, sí. estuve escuchando toda tu conferencia y me identifico mucho contigo porque yo también soy plástico, también escribo y he andado en la vida para arriba y para abajo. Y creo que es importante puntualizar varias cosas. La primera, que por ser un artista plástico, tu cerebro, tu corazón, bueno, toda tu humanidad está constantemente registrando imágenes. Aunque no las pintes, las estás registrando y las estás guardando. De ahí que cuando tú haces tu última poesía, tus últimas poesías, te vuelvas un poeta collage. Es decir, un poeta en el que las imágenes de muchas experiencias se unieron y aunque parecían absurdas, tenían un elemento de unidad. En algunos casos sentí el amor, en otros casos sentí la degradación, pero eso es la vida. En la vida no todos la vemos igual. Dependiendo de los talentos que tengamos, un médico ve la vida muy diferente a un abogado, a un carpintero, a un agricultor. El pintor lo ve todo.
como abogado, como ingeniero, como doctor y como labrador. Ahí está. Que no te hayas dedicado a la pintura, no sé por qué. Seguramente la necesidad de la vida te hizo dejarlo a un lado. Pero cuando la palabra te incitaba, te urgía, hacía de esa memoria el collage poético que nos has regalado. Por otra parte, sí se nota que al principio seguías lo clásico. Después te liberaste para ser tú. Y eso es lo que te ha sostenido, que seas tú. Y creo que es importante, todos los que nos están escuchando y que les gusta escribir, que se den el permiso de ser ellos mismos. Y de ahí agradezco que hayas hecho esa referencia de tus 3 cambios, porque estuviste diciéndonos, en un tiempo yo fui así, en otro tiempo fui así y hoy soy así. Desde ese ángulo, felicitarme por haber venido a escucharte, descubrir cosas muy profundas, muy sólidas y muy bellas. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, amigo Jorge. Un último comentario de una vez que me hicieron una entrevista y que luego ya no me invitaron otra vez ahí porque me dijeron, pero estamos orgullosos de que Guadalajara sea la capital mundial del libro. Y yo, pues yo no. Y yo, ¿cómo que no? Yo quisiera que fuera la capital mundial del lector. Sí, sí. Porque en casas hay un montonal de libros, pero truenan de nuevo, nadie los lee, ¿no? Y pues hay una gran diferencia entre tener muchos libros a leerlos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una anécdota. Sí. Bueno, queremos hacerte entrega de un certificado. Muchas gracias. Dice, certificado de participación. La Asociación de Escritores Libres Unidos, AC, otorga el presente reconocimiento al escritor Jorge Ramírez León. Gracias. Por la magna charla literaria entre tinta, papel y edición, colaborando con su ponencia al fomento de la lectura, la escritura y la inspiración para la creación literaria, agosto del 26. Muchísimas gracias. Esa es tu casa y esperamos tenerte pronto de nuevo. Gracias. Recíbelo, Sofía. Dile gracias, recíbelo. Recíbelo tú. Pues. Y gracias. Una foto. Y gracias, enséñalo ya. Eso. La foto porque yo también ya tengo hambre. No nomás alondra. ¿Nos tomas una foto, Marquitos? ¿Sí? Qué amable. Nos va a tomar una, Marquitos. Ve la foto, hija. No te tapes la cara, hija. Ahí tiene que estar como quinceañero, maestro. Como quinceañero aquí. Sí. Haz un pie para adelante, hija. Tu pie para adelante. Ahí va. Ahorita se lo doy para que se la deje. No, tú. No. Que no te tapes la cara, no te tapes la cara. Ponlo abajo. ¿Va? 1, 2, 3. Listo. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Falta. Está más chido. Claro, tú. Se ve un poco opaco. Te ve la cara. No, pues milagros tampoco. Tal cual. Es fotógrafo, no santo. Listo. Okay, Gracias. Gracias. No te vayas. Muchas Okay, gracias. espérame. Muchas gracias. Como siempre. Esperan de consumar otro. Sí, ahorita vemos. Ahorita vemos. No se ven, vaya. Ok. Quítate, acérquense. Vete, hija. Que acaba de haber una votación
Y esta presea solamente se le da a los invitados distinguidos. Ay, qué amable. Entonces, muchas por gracias. favor, maestro Martorret. Muchas gracias. Maestro, esta presea la entrega a la asociación. Como a mí me tocó crearla, por eso me dicen que muy bien. así que Qué amable, muchas gracias. Nunca habían dado esto. Es una presea, se llama, es una medalla, algo así, de honor. Pero no es Pues mía. muchas felicidades y gracias. Gracias. ¿Para quién va a ser esto? Para dormir. Para mis hijas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Déjamelo, quiero hacer pipí. ¿Quieres hacer pipí?